algunos temas, porque ustedes saben que la economía es dinámica y aunque la semana pasada hicimos análisis general de las perspectivas económicas, siempre ocurren informaciones, datos que son buenos desmenuzarnos, adentrarnos y de mantenernos revisando todas estas variables. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está Elvin? Bien, ¿Todo bien. bien? Usted sabe, profesor, que hemos querido llamarlo, aunque tuvimos el panel hace una semana y algo aquí, Sí, sí, cómo interesantísimo, no. ¿verdad? ¿Cómo Pero no? yo he estado viendo, doctor, dos informaciones y quiero su opinión. La primera es con relación al tema de las remesas, que ha habido una reducción que era previsible por el tema de las ayudas en Estados Unidos y todo eso, pero ver qué impacto tiene eso desde el punto de vista económico en el país, ¿verdad? Y también, doctor, algo más preocupante para mí, que me he puesto a investigar del tema de las exportaciones y las importaciones de República Dominicana para este año. Y me encuentro con que la balanza comercial, el déficit de la balanza comercial para este año, profesor, está proyectado en cerca de un incremento de 9.000 millones de dólares con relación al año anterior. Entonces, eso tiene un impacto directo en el aparato productivo nacional obligatoriamente, porque ¿qué tanto fue que se importó aquí para que de un año a otro haya una diferencia tan grande en esa balanza comercial? Mira, lo que hay que tomar en consideración este año, que los valores de importación se incrementaron por el tema de la inflación, de manera que lo que hay que ver no es que el monto de importaciones en volumen físico se incrementó más que el año pasado, sino los valores, los cuales están muy influenciados por la inflación. Y no fue por casualidad que los ingresos, por ejemplo, que entraron y los impuestos que se pagaron a través de aduana y las recaudaciones que se recibieron a través de aduana se incrementó este año igualmente que impuestos internos. Es decir, que hay un efecto que tiene que ver con la inflación más que el volumen como tal. Pero y entonces, profesor, hay dos cosas ahí, perfecto, Sí, sí, inflación, eso es parte de eso. Ahora, correcto. el tema de la ley de tasa cero, por un lado, y el otro, profesor, el tema del desglose de esos 9.000 millones de dólares más que el año pasado de importación por área. A mí me gustaría conocer en cuáles sectores y qué fue lo que se trajo. Mira, evidentemente que en el caso de la tasa cero no tuvo mucho impacto, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque la tasa cero se implantó básicamente, fue una medida para detener la inflación y yo creo que eso no tuvo mucho impacto, más tuvo el hecho de que fijaran los precios de los combustibles y que evidentemente esos eh, tuvo y contuvo los niveles de inflación porque en caso de si no se hubiesen dado los subsidios a los combustibles, a lo mejor los niveles de inflación hubiesen sido un 15, un 16. Ahora, hay que olvidar que también el precio del petróleo fue mucho más costoso y cuando tú analizas la factura petrolera en el componente de importación y básicamente que representa alrededor de casi el 8%, el 9%, es un elemento que impacta muchísimo, de manera que cuando tú desglosas todas las importaciones, el componente importación de combustible, el componente importación de gas natural, el componente importación de carbón mineral, que los precios se triplicaron en algunos casos, claramente que eso incide en ese valor y en el peso de las importaciones este año. Cuando tú descuentas eso, te das cuenta que básicamente aquí se importa prácticamente lo mismo que en años anteriores, que en años prepandémicos. Y eso es un elemento importante que hay que tomar en consideración. Generalmente la inflación distorsiona los valores. Y cuando estamos en periodos donde también los precios del petróleo se incrementan, eso también incrementa la factura petrolera. Este año posiblemente la factura petrolera ronde y sobrepase quizás los 7.000 millones de dólares, lo cual eso es altísimo. Pero hay que verlo en el contexto en el cual el mundo vivió y cómo los precios de los combustibles se dispararon en todo el mundo y cómo los precios de los combustibles en gran parte y en algunas regiones
son las causas fundamentales de los niveles de inflación, como el caso, por ejemplo, de Europa. Y en el caso de las remesas, hay un elemento importante que hay que tomar en consideración. Mira, si tú comparas, claramente el año pasado fue un año atípico con respecto al tema de las remesas por las situaciones que se originaron con los estímulos que se dieron a las familias en los Estados Unidos. Y hay que tomar en consideración que alrededor del 80-85% de las remesas que vienen a la República Dominicana vienen del mercado de la diáspora dominicana radicada en los Estados Unidos. Y eso fue un elemento que jugó un papel importante el año pasado. Si tú lo comparas con este año, claramente que va a haber una reducción por ese efecto. Ahora, cuando tú comparas este año con un año prepandémico, antes de la pandemia, con el 2019, los valores, las remesas, que mensualmente en el año 2019 rondaban los 500 y 600 millones de dólares, cuando tú comparas, ahora se estamos hablando de 800 millones de dólares, que aún así estamos hablando que este año serán más de 9.000 millones de dólares, lo cual, al margen de que se hayan disminuido con respecto al año pasado, pero es un monto bastante considerable. Y eso es lo que ha ocurrido, básicamente. Profesor, hay un tema que a mí me gustaría que usted me aclare, porque esto es una clase de economía que usted me está dando. Usted sabe que yo, de curioso, me he puesto a estudiar, ¿verdad?, el valor de las importaciones de República Dominicana desde el año 99 hasta el año 2021, que es desde cuando hay data, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que yo veo aquí, por ejemplo, que en el año 1999 el valor anual de nuestras exportaciones fue de casi 4.800 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, eso representaba un 23% del PIB de ese momento, ¿verdad? Sí. Cuando yo me voy a hoy, las exportaciones del 21 fueron de cerca de 10.500 millones de dólares y eso solo representa un 13% del PIB. Entonces, ¿por qué el PIB no ha crecido? Y esto es una pregunta académica como estudiante, profesor. ¿Por qué el crecimiento del PIB no ha sido proporcional al crecimiento de las exportaciones? El crecimiento de la exportación al del PIB. En referencia al PIB. Mira, esta es una economía donde todavía el componente importado, hay una asociación entre importaciones y crecimiento. ¿Por qué? Porque todavía el aparato productivo en la República Dominicana hay bienes, por ejemplo, en intermedio, que por falta de un proceso de industrialización, por falta de un apoyo a nuestra manufactura local, a nuestra industria local, entonces hemos estado dependiendo de las importaciones. Y eso es un elemento importante. Fíjate que si tú analizas y descompones las exportaciones que son de bienes físicas versus las exportaciones de servicios como es el turismo, nosotros nos hemos convertido, y tú lo explicas muy bien cuando tú ves esa data de largo plazo, más que una economía productora de bienes, una economía que genere su propia producción para la industria local. Hemos estado dependiendo de las importaciones y nos hemos dirigido por situaciones normales, por la característica misma de la economía, a exportar servicios, que es el turismo. Sí. Y cuando tú, por ejemplo, analiza las exportaciones de zonas francas, que por eso que el Banco Central, en las estadísticas, te divide manufactura local y manufactura de zonas francas. ¿Por qué? Porque al final las zonas francas están orientadas hacia el exterior y sus exportaciones pueden crecer, pero cuando tú le des cuenta de su valor agregado, ¿qué es lo que dejan aquí? Salario. Sí. Salario. Entonces, bajos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Lo que tú estás básicamente observando, Elvin, es que hay un proceso de desindustrialización en la República Dominicana. Exacto. De la economía. Correcto. Y hemos estado más dependiendo del servicio. Y entonces, ¿qué ha pasado también con otras exportaciones agropecuarias tradicionales? Nosotros exportábamos café y en el año 1990, ¿tú sabes cuál era la producción de café en la República Dominicana? Más de 1 millón de quintales de café. ¿Tú sabes cuánto se produce ahora? No llegan a 100.000.
Sí. digitales. Wow. Y con variantes de café que no son de aquí. Que no son de aquí. Yo ayer estaba exactamente. por la cordillera, por ahí, y vi café costarricense y brasileño. Sí, Sí. el que se está cultivando aquí. Claro, no, y además se importa un montón de café que viene de Asia. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, Hasta y de Etiopía. Colombia. Ujú. Claro, entonces, eso es lo que está. Cuando tú ves la economía de largo plazo, hemos pasado de una economía productiva, una economía que te generaba, donde las exportaciones agropecuarias también jugaban un papel importante, pero todo eso se ha caído. Y por eso que estamos con exportaciones de bienes, señores, de más de una década estancada. Sí. Increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que te crece el PIB. ¿Tú sabes cuánto va a ser el PIB de la República Dominicana per Servicio. cápita el próximo año? $11,000. Oye, eso. Oye, que esta economía, al margen de todo, tú puedes criticar a los partidos políticos, no estamos hablando del que está, sino de lo que estaban. Sí. Todo eso se ha construido mínimamente una economía, bueno, que el próximo año se va a constituir en la sexta economía de América Latina y el Caribe. Pero ¿qué ocurre? Sí. Nosotros hemos pasado de ser una economía productora de bienes, exportadora de bienes, a una economía que es exportadora de servicios. Correcto. Bueno, profesor, yo creo que está más que claro. Óyeme. Quedado satisfecho con Por lo que la el profesor nos ha dicho. por Desindustrialización de la economía. Así mismo, así es. Ha cogido un crecimiento de las exportaciones, pero no. Entonces, El tenemos costo este gran dilema que para crecer, Pero no las, la diversificación. las importaciones tienen que crecer. Oye, cuando son las... O sea, tenemos que cambiar esa lógica y pasar de una economía con un crecimiento basado en las exportaciones dominicanas Claro, y no en las importaciones. Ahí Bueno, está. por supuesto. gracias, profesor, doctor. siempre Siempre, a por la ustedes. clasecita. Sí.